nuestro próximo invitado y ya está conectado para toda nuestra audiencia, Carlos Guamán, economista y experto en finanzas. Carlos, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal te va? Muy bien, muy buenos días. Iniciando este mes de noviembre con buenas noticias porque vamos a cerrar bonito este año en esta economía de Estados Unidos. Hoy yo tengo un poco de nervio, Carlos. Yo te voy a ser muy honesta. Mañana con un nuevo anuncio de la Fed, se supone que va a hacer un incremento nuevamente en las tasas de interés. ¿Cómo lo ves tú? ¿Subirá la Reserva Federal por fin su tasa de interés en este mes de noviembre? Es muy probable que sí pase eso, porque la situación es la siguiente: los consumidores están saliendo a las tiendas y gastando más de lo que habían gastado en meses anteriores. Entonces usted pensaría, ¿no? Después no va a haber tanto dinero para estar en esta situación, pero la gente sigue consumiendo. Y entonces tienen que poner el freno de mano y eso es subir los intereses. Es muy probable que sí pase. La situación va a ser cuántos puntos porcentuales es lo que lo van a subir. Sí, muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Y eso cómo nos afecta realmente al bolsillo, directamente a nuestro bolsillo? Lo que nos va a una situación es, si usted está endeudado, si usted quiere comprar una casa, usted quiere tener un nuevo coche, entonces ahí vas a tener que pagar más dinero por esos intereses y ahí es donde te va a costar para tu bolsillo. Ahora también va a regular la inflación. Esperemos que ya haber acabado este mes de octubre, dice que los resultados sean un poco más positivos para poder mirar cómo está toda la situación. Carlos, el objetivo principal de la Fed en este momento, por supuesto, y con todas las medidas que ha anunciado durante todo el año, es frenar la inflación sin hacer que la economía de los Estados Unidos entre en recesión. Pero la inflación existe, los altos costos se mantienen arriba. Y uno se pregunta, ¿qué tan efectivo, según el propósito inicial de la Fed, pues se ha concluido, se ha llevado a cabo? Y si estamos o no en la puerta de una recesión. Sí, una de las cosas muy curiosas que era, decían al comienzo que la inflación no era para quedarse aquí fijo, pero lamentablemente lo vemos cada vez que vamos a poner la gasolina o vamos a la tienda o hacemos las compras y entonces se tardaron mucho en subir los intereses. Esto es más o menos como cuando está el enfermo y no le dan la medicina adecuada a tiempo y entonces tiene que ponerle en unas dosis mucho más grandes y es lo que está pasando ahora y no pueden frenarlo. Entonces esperemos con este nuevo aumento, la economía se estabilice un poco, pero hay veces también cuando se pasa el exceso de aumentar los intereses a este nivel, también la economía puede entrar en una recesión. Los dos primeros trimestres estuvimos a la baja, el tercer trimestre estuvimos ya a la alta y que fue algo inesperado, pero eso no quiere decir que hemos salido ya de esta parte difícil. Entonces hay que llevar ahora sí la situación personal donde tú sí puedes llevar el control de una forma más correcta y la clave del juego es no endeudarse. Carlos, ¿y para cuándo? ¿Hasta cuándo cesaría esta inflación? ¿Qué es lo que podemos esperar para cierre de año y lo que vendrá también para el 2023? La inflación va a estar aquí por un buen rato más. No se va a acabar esto para el próximo trimestre ni para el mediados del próximo año. Quizás va a durar un año más esto aquí con nosotros. Así es que hay que irse acostumbrando a veces a las cosas que hemos vivido en Latinoamérica, ¿no? Con unas inflaciones bien altas. Entonces es quizás lo que vas a vivir en Estados Unidos por todo el 2023 también. Carlos, te pregunta Janet por hasta cuándo vamos a ver la inflación siendo protagonista de la economía en los Estados Unidos. Pero yo te pregunto, ¿hasta cuándo subirá la Fed las tasas? Hasta que pueda controlar. Todavía tiene un largo margen de que pueden subir. Si uno se fija en los 80s, cuando la inflación también estaba así a lo que más da, los intereses subieron hasta un 16%. Y entonces tenemos mucho camino por recorrer, pero todo está en nosotros. Si nosotros seguimos saliendo a las tiendas, comprando, endeudándose y teniendo muchas más cosas, a veces hasta innecesarias, eso quiere decir que el gobierno va a comenzar a poner el freno de mano para que no haya tanta liquidez. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado ahora. Carlos, pero fíjate que es muy interesante lo que dices y a raíz de tu respuesta quiero hacerte esta pregunta, porque así como cuando los intereses están bajos y las casas están subiendo de precio por lo atractivo que es comprar una vivienda, también ocurre el momento para compradores, el momento para vendedores. ¿Este momento es el momento de qué? ¿O Si para ahorita estamos quiénes? llegando a un punto casi de equilibrio entre el comprador y el vendedor, porque el comprador tiene un serio problema que andar pagando un 7% por una hipoteca sí duele.
comparado a principio del año que quizás lo hubiera conseguido a 3%. Pero por el otro lado del vendedor, ya está viendo que está sufriendo un poco más en que las casas se vendan más rápido. Entonces ya comenzó una desaceleración de las ventas. Entonces está llegando a ese punto de que me conviene o no comprar una casa, pero también las rentas no bajan y las rentas no se ven con caras de que vayan a bajar. Entonces puede que aún así, si usted hace una buena inversión, usted va a pasar más de 5 años y no se va a ir afuera del área del trabajo o de la escuela, a lo mejor le conviene comprar una casa, pero eso sí, hay que hacer bien los números, bien su presupuesto para que no se me vaya a ir en blanco, porque mucha gente se pone nerviosa y al rato de la hora tira la toalla. Por acá, Andreina, Carlos, hay una pregunta de nuestro público. Gaspar Bucio dice, una pregunta para el invitado, ¿por qué la inflación es un problema ahora y no lo fue durante el gobierno de Trump? Ya estaba alta desde entonces. Dice, los precios no bajan por 2 razones. La gente no deja de comprar y desperdicia mucho y los comerciantes y los productores se acostumbran a ganar mucho. Bueno, la inflación bajo la presidencia del señor Trump estaba controlada en su nivel, se manejaba bien, pero después de la pandemia comenzó a subir por la liquidez que le pusieron en el mercado. Entonces es bastante contradictorio que viene el asunto, dice, te vamos a dar cheque de estímulos, Child Tax Credit, ayuda aparte del SBA, ayuda aparte de diferentes lugares para todas las personas y los pequeños negocios, por supuesto las grandes empresas. Entonces ese exceso de trillones de dólares que le metieron al mercado es donde nos está afectando ahorita. Pero la clave era en aquel entonces que la economía de Estados Unidos no caiga, pero si estaba ese dinero ahí disponible, pues la gente salió y gastó. Carlos, sigue gastando. Por último, las deudas con tarjetas de crédito son de las que más pesan en nuestras finanzas personales. Y de paso nos quitan el sueño porque decimos, no percibo o no genero lo suficiente como para cubrir mis gastos y además meterle un dinerito más a las tarjetas de crédito para ir bajando un poco lo que pago en intereses. ¿Cuál es esa estrategia? Yo sé que aquí no hay solución mágica, ¿no? Pero ¿cuál es esa mejor recomendación que tú puedes darle a toda nuestra audiencia a propósito de que ya se nos viene un nuevo anuncio de la FED y cada vez que la FED habla, uno pierde la fe? No hay que perder la fe, pero sí hay que tener una buena estrategia. La primera estrategia que tenemos que hacer es una lista y un inventario completito de todas las tarjetas de crédito. En una columna pones todas las tarjetas de crédito, los balances y los intereses. Una vez que ya diagnosticas qué tan feo está tu situación financiera en cuestión de deudas, entonces vamos a buscar una estrategia que se llama la bolita de nieve, donde vamos a empezar a pagar el que tiene el interés más alto. Y entonces de ahí vamos bajándole y después ya llegamos al interés que está más bajo. O a su vez, si tú quieres ir el asunto de avalancha para que digas vamos a darle con todo, el que tiene el balance menor, ese lo vamos a ir pagando primero. Y así entonces psicológicamente dice, bueno, ya voy saliendo de una deuda. Y de ahí hasta eventualmente llegar al balance más alto. Entonces, pero tienes que saber, o me voy por el interés más alto o me voy por el balance más bajo. De esa forma vas a poder salir. Si no haces ese inventario, lamentablemente vas a seguir mirando que esos intereses siguen creciendo y que no vas a salir de esta deuda. Imagínense esta cifra para cerrar porque ya el tiempo se nos ha agotado. Las deudas con tarjetas de crédito crecieron 46,000 millones de dólares en el segundo trimestre de este año frente al primero, un alza de 13% que de acuerdo con la Reserva Federal pues fue la mayor en más de 20 años. Es un escenario de alta inflación y también de mucha incertidumbre económica como el que vivimos actualmente. Es muy clave evaluar el estado de nuestras finanzas personales, así tal cual lo está mencionando Carlos Guamán. Y yo creo que la meta en este momento es saldar todas las cuentas pendientes con las tarjetas de crédito, Carlos. Yo que me imagino que ese es el punto de oro en nuestras finanzas personales en este momento, ¿verdad? Pagarlas todas, si es posible. Así es, primero, pagarlas y segundo, no volverte a endeudar. Si logras llegar a ese punto, ya empezamos después qué vas a invertir, qué vas a hacer, pero primero hay que controlar el problema, ese cáncer financiero que son las tarjetas de crédito. Gracias, Carlos, por conectar con nosotros esta mañana. Un placer, muchísimas gracias.